Muy buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, ya compartiendo una edición 2025 con todos ustedes, temas relativos a salud, como cada jueves de estreno. Hoy tengo el placer de presentar a dos profesionales de primer nivel que nos estarán acompañando y hablaremos de un tratamiento que se realiza en Paraguay, un tratamiento muy interesante y sobre todo para personas que tienen problemas de varices. ¿Y quién no tiene problema de varices? Todos tenemos de alguna u otra manera y con el tiempo creo que esto también se va grabando, así que vamos a ir preguntando a los profesionales a qué se debe esta situación, por qué se da y cuáles son las características que tiene no sé si es una enfermedad, una condición, ya lo vamos a saber. Voy a presentar a mis invitados, el profesor Dr. Roberto Corbeta, él es especialista en flebología y cirugía general. También nos acompaña el magíster licenciado Ernesto Lucas, kinesiólogo y fisioterapeuta, digo bien. Ya los saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lilian, un placer, muchas gracias por estar en el programa, saludos a la audiencia, esperemos poder colaborar con este tema que es bastante común en la consulta. Exactamente, y un lujo tenerlo, doctor. Muchas gracias Lilian, para nosotros es más gusto todavía porque informar a la gente sobre este tema tan frecuente que son las varices y que es realmente se necesita un tratamiento multidisciplinario, por eso esta unidad entre MedVital TOR y la flebología contribuyen ampliamente a mejorar el proceso. Ya. Para poner un poquito en contexto también a la audiencia y hablar de lo que es en sí la flebología, la especialidad y lo que trata, ¿no? Sabemos que las varices son problemas comunes, más a veces en las mujeres que en los varones. Usted me va a decir si es cierto o no es cierto y de qué se trata. ¿Es una condición, es una enfermedad, es un trastorno? ¿Cómo lo conceptuamos? Sí, es una condición que se presenta más frecuentemente, mucho más frecuentemente en las mujeres, que también, aparte de ser un proceso patológico, que puede ser genético o puede ser por el trabajo que realiza la persona, que lo realiza en posición parada, como son por ejemplo los maestros, o también en posición sentada mucho tiempo. Esto hace que por la gravedad de la tierra que tiende a llevar la sangre hacia la parte inferior, lógicamente hace que venza a las válvulas de las venas y hace que se localicen en la parte inferior, produciendo todos los trastornos que comienzan siendo solamente con arañitas, luego con varices más grandes, hasta llegar a trastornos tróficos de la piel, incluso las úlceras, que son la parte más grave de las complicaciones de las varices. ¿Todos en algún momento de la vida podríamos transitar esta condición, doctor? No. No necesariamente. Realmente hay algunas personas que no tienen varices y otras que tienen, pero la mayoría de las personas, sobre todo mujeres, tienen varices, por lo menos tienen arañitas. ¿Por qué, es doctor? Interesante. ¿Por qué otra vez nosotras? Y probablemente por el problema hormonal. Sí. El problema hormonal también. Que hace que, aparte está la parte genética, que es muy importante también, que no había citado, aparte de las condiciones laborales, que también son importantes, y sobre todo la mayoría de las mujeres consultan por arañitas, pero también existen trastornos. Para que ustedes entiendan, las venas pueden ser epifaciales, que son las arañitas o venas más gruesas, que generalmente están por delante de la fascia, subfaciales, que es la vena safena, que puede ser interna o externa, que son sometidas a cirugía, que en este caso vamos a presentar el caso de la espuma, que reemplaza a la cirugía. Exacto. Y las venas profundas, que son las que generalmente producen la trombosis venosa profunda, que luego puede ir a una embolia pulmonar y producir incluso la muerte del paciente. Ya, esto es más riesgoso, ya hablamos, es más complejo ya. Sí, es más complejo, pero no tiene la frecuencia que tiene, es muy poco frecuente comparado con las varices de las safenas, sí. O sea, las subfaciales, y las más frecuentes, por supuesto, son las epifaciales, que son las arañitas vasculares. Siempre se asocia las varices con un problema estético. ¿En qué momento se convierte en un problema de salud? Sí,
es que al ser un problema estético ya se convierte en un problema de salud. Y justamente estábamos conversando acá con el magíster Ernesto sobre el tema de la necesidad de un tratamiento de la salud mental, porque aquellos pacientes o aquellas pacientes que tienen problemas de varices generalmente tienen también algún tipo de vergüenza de andar en short o andar en mallas en época de verano, sobre todo en que tienen que mostrar las piernas, y esto produce realmente una especie de complejo. Yo no soy psiquiatra, pero me doy cuenta que algunos pacientes que consultan de entrada con las arañitas y luego un tratamiento que no suele ser corto porque suelen tener muchas arañitas, generalmente requieren 5 a 10 sesiones, vienen con las piernas sin arañitas y ya vienen llegando en short. Quiere decir que se sienten más seguras de sí mismos, es decir que las arañitas constituyen también un problema psicológico. Y no guarda relación tampoco con la edad, podríamos decir, porque hay chicas jóvenes que ya tienen ese problema, licenciado. Sí, lo que pasa en estos casos es que la vena se vuelve insuficiente. Ajá. El retorno venoso no puede ser administrado por las venas porque las válvulas fueron vencidas por la carga que fue expuesta a esa persona. Hay factores que son intrínsecos al paciente, hay predisposiciones que pueden ser genéticas, así como bien dijo el doctor, sí. Pero también están los factores externos. Ejemplo, está mucho tiempo parado. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en los factores físicos para aumentar la capacidad de ese paciente y que pueda tolerar la carga que implica su trabajo o lo que implica la actividad de su vida diaria, y de esa manera complementamos el tratamiento, ¿verdad? Ese factor que mencionaba el doctor, la parte psicológica es tremenda, porque hay personas que se limitan en sus trabajos o le afecta de alguna manera en sus trabajos porque no pueden exponer las piernas, ¿verdad? Claro, y aparte con el intenso calor que vivimos en Paraguay hoy día, estar en short o estar en ropa corta o estar con cualquier atuendo que sea liviano, es una necesidad. No, muchas veces no lo hacemos ni por moda, sino que ya no queremos estar cubiertas por el intenso calor. Entonces realmente se convierte en una opción este tratamiento que ustedes proponen. Y justamente lo que acaba de decir el magíster en esto es demasiado importante, porque la fisioterapia hace que no se produzcan las varices. ¿En serio? Y sí, porque la movilidad... Voy a seguir tomando turno contigo de por vida. Es que la movilidad del paciente, y todos sabemos que los pacientes que se mueven más, no solamente no tienen varices, sino que viven más también. Obviamente, la actividad física. Por eso justamente la necesidad de asociar no solamente la flebología con problemas vasculares, sino también con problemas de fisioterapia, es decir, que ellos necesitan fisioterapia. Y para hacer un poco más hincapié en los trastornos, está también la parte de los edemas que se producen en los miembros inferiores, que los pacientes confunden con problemas venosos y que realmente son problemas linfáticos. Si bien nosotros tenemos la Sociedad de Flebología y Linfología, nosotros no tratamos realmente los problemas linfáticos. Tal vez algunos sí, no puedo descartar que hayan flebólogos que tratan los problemas linfáticos y que se dedican, pero para mí los problemas linfáticos no lo trata solamente el médico, lo trata sobre todo el kinesiólogo, y tal vez lo pueda explicar acá el magíster Ernesto de qué manera se puede prevenir los problemas de edema de miembros inferiores que no son producidos por las varices. Ya, edema sería hinchazón, licenciado, ¿no? Sí, estos pacientes consultan por piernas pesadas, piernas cansadas, piernas hinchadas, y es lo que tenemos que ver a expensa de cuál fue el sistema que fue colapsado. Si fue el sistema venoso o el sistema linfático, ¿verdad? Que en su momento no colapsó. ¿Por qué? Porque el paciente funcionaba bien. Sus funciones estaban siendo dadas por la actividad que ella realizaba, pero en algún momento ese equilibrio entre lo que se conoce como capacidad versus demanda, la demanda que le pedía su cuerpo por X horas parada podía ser superada por la capacidad que tenía. Entonces,
con el tiempo, con los años o con el estrés que se ha sometido, su capacidad bajó, pero la demanda se mantuvo. Y típico comentario en el consultorio, como si yo estoy haciendo lo que siempre hice, ¿verdad? Claro. Entonces lo que nosotros hacemos en el consultorio es ver cuál sistema fue el que colapsó y hacemos un estímulo físico, porque somos fisioterapeutas, para que aumente la capacidad del paciente. La idea es no solamente tratar el incendio o tratar el problema de la linfa o de la vena, sino que eso se perpetúe en salud y que no se repita. Bueno, tenemos que hacer una brevísima, me permite, doctor, una brevísima pausa comercial y luego ya vamos a regresar para hablar de este tratamiento de varices sin cirugía, que realmente es una novedad para mí, pero tengo entendido ya hace bastante tiempo se está haciendo en Paraguay. Así que vamos al corte comercial, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa y enseguida regresamos con este tema. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico y nos acompañan el doctor Roberto Corbeta, especialista en flebología y cirugía general, también el magíster licenciado Ernesto Lucas, kinesiólogo y fisioterapeuta. Y justamente me gustaría abordar el tema de la prevención con el magíster licenciado Ernesto Lucas. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando del tratamiento de este procedimiento sumamente innovador que nos permite mejorar, la idea también es no llegar al extremo de tener que necesitar un procedimiento similar, ¿no es así? Sí, haciendo honor a tu pregunta, que es muy interesante, Lilian, comentar básicamente que la medicina en los últimos años se ha vuelto más humanista, porque nosotros no tratamos una varice, tratamos una persona. Entonces la idea o la tendencia actual es tratar de llegar antes. Si yo sé que una mujer que está expuesta a altas horas de estar parado, entonces la idea es tratarlo antes de que ocurra. Claro. ¿Verdad? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacer un tratamiento mucho más simple de lo que las terapias actuales proponen con relación a la esclerosis errada de una espuma, pero la idea no es llegar a ese punto. Pero si llegamos, tenemos opciones mucho menos invasivas, ¿verdad? Que pueden darse ahora, pero la idea es que no se repita tampoco el evento. Entonces la idea es tratarle al humano desde el punto de vista humano para que podamos tratar de evitar no solamente esto de las venas, sino que hay múltiples patologías que se generan por estatismo, claro, por no movimiento, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de abordar de forma integral para que no solamente este problema de retorno venoso o retorno linfático sea abordado, sino que absolutamente todos los factores que puedan ser modificables a través de la educación, que es lo que tu programa nos permite. Claro, ¿y cómo podríamos evitar entonces? ¿Sabes? La idea es trabajar sobre lo que se conocen como factores. Los factores pueden ser dos, que es los que están dentro de tu cuerpo o los que están fuera de tu cuerpo. Y básicamente trabajamos específicamente sobre los factores que se pueden cambiar. Ejemplo, los problemas que están dentro del cuerpo: falta de inestabilidad, coordinación, fuerza, alteraciones de la postura, ¿verdad? Los externos, el calzado, si el calzado que vos usas es el correcto o no, la cantidad de líquido que ingerís, ¿verdad? Esos son factores que están por fuera. Si los factores que están internamente tuyos no pueden ser suficientes, bueno, ahí requerimos estrategias, por ejemplo, las medias compresivas, para que esa compresión que tu cuerpo tuvo que haber hecho y que ya no es suficiente, se pueden hacer a través de este tipo de estrategias para no llegar a las varices. ¿Funcionan las medias compresivas? Yo siempre pregunto porque yo recuerdo que mi mamá, bueno, que ya no está conmigo porque ya partió, pero ella siempre tenía problemas de varices y usaba, y mi abuela más que mi mamá, porque viste, genético, o sea que me estoy descubriendo, tengo varices. Pero es importante lo de las medias compresivas. Sí, las medias compresivas funcionan. Claro que sí, porque resulta que las medias compresivas hacen que los músculos gemelos que están en la parte de la pantorrilla se contraigan al caminar, y eso hace que la sangre suba al corazón. Entonces, no solamente las medias compresivas, sino los vendajes que suelen hacer también los fisioterapeutas sirven para que eso ocurra, que no queden estancadas la sangre en la parte inferior de la pierna y producir todos esos trastornos tróficos. Además de eso, luego del tratamiento de cualquier tipo de varices se tiene que utilizar las medias compresivas y también
las vendas, los vendajes. Claro, a posteriori. Que eso le puede hablar mejor acá. Sí. Lo que hay que comentar con relación a las medias, como bien preguntaste recién, Lilian, no es si la media funciona o no funciona. La media sí funciona. Ahora, ¿fue correctamente indicada? Con relación al tamaño de la media, los milímetros de mercurio fueron los correctos, la colocación fue correcta. El ¿verdad? tipo de material también me imagino que influye, ¿no? Exactamente. O sea, estamos frente a un paciente que tiene una insuficiencia en el retorno. Entonces, la media va a favorecer el retorno. Entonces, tenemos que generar las dos condiciones. Tenemos que dar un estímulo muscular, porque finalmente el músculo actúa como bomba, pero le tenemos que dar un punto de apoyo a esa bomba para que bombee. Y esa es la función de la media, o los vendajes compresivos. Entonces, justamente la formación del equipo multidisciplinario que nos permita el manejo de esta patología es lo que nos va a permitir avanzar con esto. Yo quiero aprovechar el espacio también para concienciar un poquito sobre este tema, porque generalmente se banaliza o se lo asocia solo a lo estético, ¿no? Como dije. Entonces es como que, bueno, tengo y está ahí. ¿Hasta qué punto tenemos que darle importancia a las varices en nuestro cuerpo, nuestras piernas? La salud mental. Yo creo que eso produce bastante problema en la salud mental. No digo hasta llegar al suicidio, no quiero hablar de eso porque yo no soy experto en psiquiatría, ¿verdad? Pero evidentemente me doy cuenta que las pacientes se sienten mal porque tienen varices. Y ese sentirse mal implica un trastorno psicológico. Entonces, porque nosotros queremos completar el equipo acá con el magíster en esto y tener, aparte del nutricionista que ya está, tener un especialista en salud mental. De modo que va pasando por todo, como dentro del trabajo multidisciplinario, va pasando por el flebólogo, linfólogo, fisioterapeuta, el nutricionista y a su vez el encargado de la salud mental. Ya, pero aparte de la salud mental, ¿no hay ningún otro riesgo de que pueda haber algún problema posterior con el tema de no dar importancia a unas varices que están creciendo, que se están engrosando? Y sabemos que el varón es el más descuidado en eso. Si nosotros hacemos, también, ¿verdad? Sí, no quiero atacar a los varones, pero si le cuesta ir a doctor a los hombres, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de los motivos por el cual las personas van a la consulta, y 80% es dolor. Pero hay otras cuando duele recién. Ya van tarde. Es a eso lo que quiero ya van llegar. Cuando están en úlcera, ya Ahí van está. cuando están hinchadas, ya se instaló la patología. Ahí hay varios límites en el sentido de puntos de no retorno. Entonces, cuando esa vena ya es insuficiente biológicamente, y hay que hacer un tratamiento radical, ¿verdad? El punto, Lilian, es que lo que vos mencionabas, las alteraciones visuales, ejemplo, las arañitas, ya son signos de alerta. Ya deberían ser un motivo para consultar, porque las venitas chiquititas, que son superficiales, ya me están hablando de una insuficiencia, que claramente eso va a ir aumentando. O sea, son signos de alerta, deberían ser signos para que ya se tomen acciones terapéuticas que podrían ser en ese momento mínimas. Claro. O si no, va a evolucionar hasta que tenga que tomar algún tipo de acción. Justamente esa era la pregunta. ¿Hasta qué punto yo considero que es un problema estético o de salud? Porque está bien dirimir eso, ¿no? Ver cuál es la posición que tendría que tomar las mujeres. Y los varones sabemos que siempre llegan tarde. Son las dos cosas, pero yo considero que el problema mental es mayor. Cuando hay complejos. Sí. Porque hay mujeres que se acomplejan, hay otras que no tanto. Ahora, a lo que dijo él, yo le quiero agregar que yo le di importancia, incluso yo hago mucho ejercicio por eso, le di importancia a la fisioterapia en el sentido de que ellos ayudan a hacer, no esos ejercicios necesariamente del gimnasio, sino ejercicios de movilidad que son técnicos o que utilizan técnicas como para que no producir dolor ni en la cintura, evitar las ciáticas, evitar los dolores en piernas y además de eso evitar las complicaciones como son las varices o los problemas linfáticos. Yo creo que eso se puede prevenir si uno hace ejercicio. El que hace ejercicio desde muy joven difícilmente va a tener varices.
Muy interesante lo que plantea también el doctor. Y de hecho la fisioterapia ayuda muchísimo, y eso que dice también el doctor, aprender a movernos, aprender a agacharnos, aprender a tomar cosas del suelo, todo eso se hace a través de la fisioterapia y es un método de prevención muy interesante. La fisioterapia no es irse al fisioterapeuta. La fisioterapia es una acción de educación en el movimiento. Totalmente. Lo que vemos, en este caso en particular con las venas, es por qué falló la bomba gemelar. ¿Por qué el músculo encargado de bombear está fallando? ¿Qué factores son? ¿Será el pie? ¿Será la cadera? ¿Qué estará pasando? Entonces buscamos el patrón y les enseñamos a la persona que haga su fisioterapia todos los días. La fisioterapia no es irse al fisioterapeuta. Nosotros somos educadores en el patrón motor. Hay que sumarle otras acciones también, por supuesto, ¿verdad? Pero el concepto de la fisioterapia moderna es que un humano le enseña a otro humano a moverse y lo aplica en su día a día. Totalmente. Bueno, el tratamiento de varices en cirugía se llama ¿cómo es? ¿Esclerosis? Juan, Espuma. El tratamiento con espuma. Realmente esto es un procedimiento que hace... ¿Cuánto tiempo hace tiene? Mucho tiempo. El Tessari, que nosotros utilizamos la técnica Tessari, que consiste en emplear el polidocanol, que es una sustancia esclerosante, combinando con aire, y eso se introduce yo particularmente no utilizo para las arañitas porque aumenta mucho la potencia del esclerosante, pero sí para las venas subfaciales, que son las venas safenas, y realmente se pueden curar sin cirugía. Dentro del programa de residencias de cirugía general está la cirugía de varices, que es lo que se practicó durante mucho tiempo, pero actualmente está el láser y está la esclerosis con espuma, que inició Tessari, sí. Y que actualmente en Argentina y en Brasil hay muchísimos cursos, de los cuales yo participé en varios, y realmente prefiero, esa es mi preferencia. No quiere decir que un método sea mejor que el otro. Claro. Es la espuma. Bueno, después de la pausa me va a contar qué son las venas safenas, como para que la gente también pueda conocerlas y darse una idea de que si tiene ese tipo de venas, entonces podría estar apta como para recibir este tipo de tratamiento. Vamos a ir al corte. El segundo, ya es el tercero, estoy perdida, no tengo más el ritmo. Creo que es el segundo corte comercial y volvemos enseguida. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico, hablando de tratamiento de varices, sin cirugía. Y bueno, quedó pendiente una pregunta con el doctor Corbetta, Roberto Corbetta, especialista en flebología y cirugía general, sobre justamente cómo determinamos qué tipo de vena tengo o qué tipo de varices tengo como para someterme a este procedimiento, doctor. Y las varices que se someten a este procedimiento son las safenas. Safenas. Para explicar mejor, habíamos hablado de las epifaciales, que son las venas que se encuentran por fuera de la fascia y que son generalmente las arañitas, y las colaterales, que son venas un poco más gruesas, que pueden tratarse también con esclerosis. Pero las que están por debajo de la fascia, que son las verdaderas varices y que son las que producen todos los problemas a los pacientes, como dolor, incluso trastornos tróficos de la piel, si no se tratan a tiempo, esas sí son sometidas al FOAN o al método de Tessari, que consiste en la espuma. La espuma realmente es algo sorprendente porque se hace ecoguiada. No es que porque la safena no se puede ver si no se hace ecografía, y con la ecografía nosotros introducimos una aguja con la espuma que se prepara con polidocanol con una llave de 3 vías. Pero no sé si muestra ahí en el... Sí. Bueno, sí. Al formarse la espuma, esa espuma se introduce dentro de la vena y la vena se convierte,
como ustedes van a ver en en la foto que se va a mostrar, era una vena bastante visible, oscura, y que se convierte en un hilo prácticamente. O sea que los dos últimos pacientes que tratamos eran úlceras varicosas. O sea, ya eran complicaciones, y en este momento las dos están curadas. ¿Qué es lo que hace el líquido? El líquido cura la vena. Elimina la úlcera, digamos. No tiene nada que ver con la úlcera. La úlcera se produce por las varices. Por las varices. Antes, esa otra etapa, digamos, de la enfermedad. El paciente consulta por la úlcera. Pero la causa, nosotros le hacemos un ecodoppler y por supuesto todos los estudios cardiológicos, los estudios de análisis de rutina, porque el paciente tiene que estar seguro antes de someterse a cualquier procedimiento, por más que sea un procedimiento no invasivo, porque realmente es una... ¿Son inyecciones, doctor? ¿Son como inyecciones? Son como inyecciones, ¿verdad? Ajá. Pero de todos modos, para darle un poco más de jerarquía a Tor Medvital, hay que contar de que nosotros lo hacemos con monitor, con desfibrilador, con un anestesiólogo presente en caso de que el paciente, aunque no se conocen reacciones alérgicas, pero pueden haber cualquier tipo de problemas. Los anestesiólogos son la mayoría intensivistas y que te pueden solucionar cualquier problema médico, y por supuesto con la colaboración nuestra. Y también tenemos ecografistas que nos pueden ayudar en caso de que existan problemas con las localizaciones en las venas, y todo ese equipo en una sala de procedimientos que también tenemos, que es realmente espectacular. A mí me sorprendió cuando vi la primera vez, porque realmente me siento seguro, así como se ha de sentir también acá el magíster. ¿Por qué? Porque si uno llega a cometer un error por falta de infraestructura, en ese caso uno puede decir que se equivocó. Porque los errores pueden producirse en cualquier tipo de procedimiento, pero no se puede perdonar si el error se produce por falta de infraestructura. Claro, por falta de equipamiento. Y también por culpa de preparación del paciente. Sí. El paciente, en primer lugar, tiene que irse preparado para el procedimiento. Para eso le pedimos los análisis. Si un paciente mayor de 50 años le pedimos ecocardiografía, le solicitamos por supuesto antes un electrocardiograma, que es lo mínimo que se puede pedir a un paciente de 35 años. Pero generalmente pedimos ecocardiografía a los pacientes, y también le hacemos una historia clínica como se debe hacer en todos los pacientes, porque allí también le investigamos si se hizo la mamografía correspondiente. Hacemos prevención del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, que es el más frecuente en la mujer en el Paraguay, el segundo es el cáncer de cuello uterino, y por supuesto si es hombre le preguntamos si tiene más de 50 años, si se hizo colonoscopía. Es decir, que tratamos también de incluir dentro del tema de varices también la parte general. Claro, integral. Porque ¿de qué sirve curarle las varices y resulta que el paciente tiene un cáncer de cuello uterino? Ahora, el tratamiento es ambulatorio. Ambulatorio totalmente. El paciente termina y se va a su casa. El paciente se le introduce la espuma. Sí. Como van a ver en la foto, sí. Esa vena se convierte en un hilo. Se va a su casa inmediatamente, o más o menos a las 1 hora. No queda ni en reposo. Se levanta ahí mismo, suavemente, por supuesto, para no marearse. Y va y ya la llevan a su casa, o lo llevan, si es varón, ¿verdad? Sí. Entonces es totalmente ambulatorio, y después hay que también hablar, aunque tal vez moleste un poco a los que hacen láser, que el método es mucho más barato. Menos costoso. Menos costoso, con menos infraestructura. Sí. El láser necesita aparatos muy caros. Sin embargo, nosotros necesitamos solamente el polidocanol. Por supuesto que la responsabilidad es la misma. Y en medicina no solo se paga el aparataje, sino también la responsabilidad. Exacto. Nosotros, al hacer cualquier procedimiento, estamos pasando por una situación de responsabilidad. Exacto. Entonces, para mí, yo no puedo discutir, incluso he preguntado en Congreso qué consideran, si un método
el método de láser es mejor que el método de la espuma. ¿Y qué te dijeron? No saben. No se hicieron estudios, según yo tengo entendido, pero sí todos los que hacen espuma tienen muy buenos resultados. Y eso para mí es suficiente como para hacer la espuma y tener confianza en el resultado. Entiendo. Bueno, vamos a hacer el último corte y luego vamos a volver porque tenemos un bloque solamente como para hacer el abordaje multidisciplinario que requiere también este procedimiento, porque como dice el doctor, no es solamente tratar el problema en sí, sino ver al paciente como un todo y bueno, y todo lo que ustedes ofrecen con este tratamiento, que es sumamente innovador, interesante, si bien ya está hace mucho tiempo en el mundo, igualmente fue muy poco difundido por lo que veo. Así que vamos al corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos con el último bloque de Foro Médico. Rapidito pasó la noche. Tratamiento de varices sin cirugía. Hoy nos acompañan el doctor Roberto Corbeta, especialista en flebología y cirugía general, y el magíster licenciado Ernesto Lucas, kinesiólogo y fisioterapeuta. Bueno, ya hablamos de en qué consiste este procedimiento muy interesante. Yo dije que es innovador y bueno, y es un tratamiento que se hace en el mundo. Ustedes escucharon, tiene muy poca difusión en Paraguay y bueno, y para eso está Foro Médico, para difundir las cosas buenas y que tienen bajo costo y que va a hacer bien a la gente por sobre todas las cosas. Pero también hay un tratamiento multidisciplinario que habló el doctor, que me gustaría que vos lo puedas completar, Ernesto. Es muy interesante, Lilian, cómo la medicina va evolucionando en el tiempo y en este tipo de problemas que lastimosamente son muy frecuentes, tenemos la posibilidad de abordarlo de una manera relativamente simple, o sea, en este caso ambulatoria, y con un costo relativamente también accesible, que muchas veces estas personas que están sufriendo esta patología, sufriendo desde el punto de vista físico y psicológico, no pueden acceder, porque una vez que está instalada la patología, eso es irreversible, no pueden acceder por limitaciones de costo. Este método nos permite abordar la patología de una manera definitiva, ambulatoria, bajo costo, bajas complicaciones. Pero el tratamiento no es tampoco el fin, Lilian, sino que nosotros tenemos que abordar en los factores que generaron esa varice para que no se repita. Entonces lo que hacemos con el doctor es toda la preparación del paciente desde el punto de vista clínico, sin duda, pero también desde el punto de vista físico, para que finalmente el físico pueda recuperar esa capacidad del retorno venoso. ¿Verdad? Que en este momento tenemos una vena que colapsó, una vena que es insuficiente, que requiere ser cerrada. Puede ser cerrada a través de un bisturí, a través de un láser o a través de una espuma, ¿verdad? Tiene que ser bloqueada. Lastimosamente muchos pacientes llegan a tener lesiones en piel, las úlceras, porque esa vena, como ya no es suficiente, no puede retornar. Entonces lo que nosotros hacemos es, finalmente, cuando se instala la patología, ofrecemos un tratamiento de baja intervención ambulatorio con bajas complicaciones, pero a la par también tenemos que trabajar sobre los factores que predispusieron para que esa varice se instale y que no se vuelvan a instalar otras. Y ahí donde el ejercicio terapéutico cobra fuerza. El paciente tiene que hacer conciencia previamente de los ejercicios, donde fue instruido previamente sobre los ejercicios que va a realizar posterior al evento. También se le hacen las mediciones, porque las medias tienen unos tamaños, tienen unas longitudes. Esas medias son medias especiales que tienen unas presiones progresivas, que son justamente las que estimulan el retorno. Va de mayor presión a menor presión. Eso tiene que ser absolutamente personalizado. Así también como el tratamiento. Entonces el paciente se realiza el procedimiento, se hace la compresión y ya va a la casa con un tratamiento que fue aprendido previamente. No quiero pasar sin preguntar si hay un problema con la edad. Si hay gente que es adulta mayor, quizás que ya no puede hacerse este tratamiento o está abierto a cualquier edad. Las limitaciones son específicas de cada paciente, no va a pasar solamente por la edad. Lastimosamente, a mayor edad, mayor predisposición, mayor sedentarismo, mayor obesidad, entonces como un factor, ¿verdad? Pero si está instalada la patología, la insuficiencia de la vena, eso tiene que ser resuelto.
Ya, o sea, hay un caso, por ejemplo, de un paciente que ustedes hicieron hace poco, que creo que tiene más de 70, la paciente. 78 años. 78 años. Úlcera. Y con úlcera. Y esa paciente no podía dejar de sanarse esa úlcera, porque esa úlcera está infectada. Puede infectar, puede prolongarse esa infección y llevar a problemas mucho mayores. No digo la amputación, pero como los problemas arteriales, pero realmente ese olor que despedía esa úlcera era impresionante. Sin embargo, después de hacerle la espuma, esa úlcera se curó. Se curó. ¿Y 70 y cuánto tenía? 78. 78 años. Tenía Alzheimer, tenía problemas cardíacos, no tenía problemas renales por suerte, tampoco diabetes. Y fue un procedimiento. Lo que pasa es que el procedimiento es prácticamente inocuo. ¿Y qué pasa con Nosotros utilizamos monitor y todas esas cosas porque eso le da seguridad en un 100% al paciente. Totalmente. Pero podría no usarse también. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos, doctor? ¿Pueden hacerse también este tipo de Los pacientes tratamiento? diabéticos pueden hacerse, pero hay que normalizar la glicemia y aparte de eso tener mucho cuidado de no quemar los tejidos circundantes a la vena, porque eso sí puede llevar a la amputación. Mira. Y eso ya... Es muy delicado. Gracias a Dios a mí no me ocurrió, pero vi casos que fueron amputados y que fallecieron. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Para cualquier tipo de tratamiento de varices, el paciente diabético tiene que estar atento y saber dónde recurrir y qué tipo de procedimiento es al que pueda acceder, ¿no? Es un pecado mortal realizar el procedimiento sin saber que el paciente es diabético. Bueno, y ahora decimos que es de bajo costo. Es un procedimiento que se realiza, que es ambulatorio, el paciente debe volver para el tratamiento con fisioterapia. La gente también tiene muchas veces miedo y asocia las varices con que si me muevo menos, si me muevo más voy a tener más varices. Es el pensamiento así más popular, por eso estoy trasladando. Yo sé que no es así, pero me gustaría que ustedes puedan dar esa orientación. Los pacientes toman decisiones con la mejor información, o sea, toman su mejor decisión con la información que tienen. Entonces el paciente asocia movimiento con problema, o pararme con problema, o usar taco con problema, entonces no uso, no me muevo, no me paro. Entonces realmente no hay miedo ahí, lo que hay es desconocimiento. Por eso la importancia de rehabilitar o tratar al paciente. El paciente tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un entorno. Parte del tratamiento es la explicación de lo que está ocurriendo, tanto de la génesis, de cómo ocurrió la patología, pero también las medidas de automanejo. El paciente se tiene que automanejar. O sea, lo que realmente pasa con estos pacientes cuando tienen que afrontar al sufrimiento, al dolor, a la hinchazón o a la úlcera, es que realmente tienen un desconocimiento, por eso toman esas acciones. Por eso decimos que estas patologías tienen que ser abordadas desde un equipo multidisciplinario especializado en el área, porque no se trata de tratar la úlcera o tratar la vena, tratarle al paciente. Y eso tiene que generarse en un entorno integral para que eso no se perpetúe. ¿Cuál es el porcentaje de recidiva que tiene el tratamiento? Más o menos 20%. 20%. Y guarda relación con lo que dice el licenciado. Igual, tanto el láser como la espuma, pero por supuesto que eso mucho depende del postoperatorio. Digamos postoperatorio, pero no operación. Sí, el postprocedimiento, digamos. Con aguja, ni tampoco el láser en una cirugía. Es un paciente que necesita después un tratamiento, sobre todo fisioterápico, para evitar la recidiva. Evita la recidiva, la fisioterapia. Mira, la idea es no llegar a la varice, Lilian. O sea, hay que tratar de no llegar. Sí, pero estamos hablando de una este vez que está procedimiento, instalado, pero puede recidivar. Exacto. La re-lesión. Por eso es importante el tratamiento integral, ¿no? Y cuanto más edad también, más riesgo quizás, ¿no? Porque la idea es que esa persona vuelva a trabajar, que vuelva a estar parada. Entonces la idea es reincorporarla a su vida diaria, no tratar a la varice. ¿Qué tiempo llevaría en el caso, por ejemplo, de esta paciente de 78 años? ¿Qué tiempo le lleva a ella a estar 100% y decir, bueno, terminé mi tratamiento, estoy súper bien? Y depende del tamaño de la úlcera. Esta última paciente tenía una úlcera de más o menos, yo calculo 8 centímetros de diámetro. Importante. Profunda, bastante infectada.
y en este momento prácticamente se está cerrando toda. Fantástico. O sea, que es evidente que está curada, no tiene olor, no tiene nada. Los parientes están súper felices porque ella es una ancianita, para más tiene Alzheimer. Y ella dice cada cosa cuando uno le habla. Es imposible hacer el interrogatorio, pero los parientes facilitan todo. Claro. Pero por supuesto igual le pedimos todos los análisis con más razón. Y también la parte cardíaca, ella tenía fibrilación auricular, pero de todos modos con un anestesiólogo que esté bien preparado, que esté dirigiendo esa parte, porque nosotros no podemos estar dirigiendo la parte cardíaca. Yo no soy cardiólogo, tampoco el magíster Ernesto. Entonces eso lo dirige el anestesiólogo, que como te dije generalmente fueron intensivistas, la mayoría de los anestesiólogos. Con toda la garantía. Entonces, bueno, tengo que cerrar el programa, pero no me gustaría irme sin, por supuesto, saber dónde se hace, dónde se les ubica, teléfono, dirección, redes sociales. ¿Quién me contesta? Lilian, tenemos una gran ventaja que estamos dentro del único centro médico del Paraguay que está en un shopping con todas las comodidades de seguridad y de lo que significa estar ahí, en el Centro Médico MedVital, el grupo TOR en el Shopping Pinedo en San Lorenzo. El número de contacto es el 0982-515-018, 0982-515-018. Trabajamos de lunes a lunes, Línea, así que estamos con muchas ganas de poder ayudar a esta persona con un método accesible, de bajo costo, con bajas complicaciones. Que es lo más importante. También están en redes sociales como Grupo TOR. TOR MedVital. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Corbetta, por tu tiempo. Sé que dejaste un montón de pacientes para estar acá, así que agradecemos infinitamente eso. Y también a vos, licenciado, por estar siempre presente. No es la primera vez que estás en el programa. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, también a Emicofior por el estilismo y a la doctora Lorena González por el tratamiento estético facial de la clínica Galemma. A ustedes, gracias por acompañarnos como cada jueves de estreno aquí en Foro Médico.